comenzar el culto de esta mañana dándole gracias al Señor. Queremos que sea Él quien tome la autoridad, que no seamos nosotros. Amén. Padre amado, te damos una vez más en estos momentos, primeramente las gracias por permitir que podamos estar reunidos en este lugar, lugar perfecto en tu nombre, donde podemos hacer las cosas que tú dices que tenemos que hacer. Le damos gracias a los anfitriones de esta casa por abrir las puertas, que podamos compartir la palabra en este hogar, Señor. Bendecimos esta familia, la bendecimos en tu nombre. Sabemos que tú eres poderoso para bendecir y para tocar. Te damos las gracias por este tiempo, por el mensaje que vamos a compartir, Señor, que sea un mensaje conforme a tu voluntad y que tu palabra, Señor, sea una palabra que no vuelva a ti vacía. Queremos que seas tú tocando cada corazón, por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues quiero que vamos a comenzar este mensaje en Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículo 3. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Isaías 61 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Voy a ponerme en situación, porque si no, algunas letras me bailan. Isaías 61, versos del 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dice el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Estos versos son poderosos, son versos muy interesantes, porque podríamos decir que básicamente resume, aunque estén en el Antiguo Testamento, resume básicamente el llamado principal que cada uno de nosotros tenemos. Todos somos llamados de parte del Señor. Entonces, en estos 3 versos está lo que se podría decir, lo que se necesita para poder hacer el trabajo que Dios nos encomienda. Amén. Es interesante lo que dicen estos versos, porque en Lucas capítulo 4, cuando Jesús estaba en la sinagoga, se le dio a leer este libro. Lucas capítulo 4, del 16 al 21, nos encontramos en la escena donde Jesús habla estas mismas cosas. Vamos a ir al capítulo 4 de Lucas y vamos a compartir ahí del 16 al 21, porque me quiero apoyar en estos versos para compartir en esta mañana. Dice la palabra en el verso 16 de Lucas capítulo 4, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Es interesante, porque cuando Jesús
dice estas cosas, él ya sabía lo que había en el corazón de los que estaban alrededor de él en la sinagoga. Dice el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y es interesante, el verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Verso 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, él sabía lo que estaban pensando. O sea, él no se extrañó cuando empezaron, no serían murmuraciones, serían conversaciones entre ellos diciendo, pero este no es el hijo de José. ¿Este no es el hijo del carpintero? Y el mensaje de esta mañana va en relación a lo que la gente piensa de nosotros y el modo en que somos catalogados, somos valorados. O sea, a Jesús automáticamente, allí donde él era, ya lo encasillaron en quién era. Pero si este que habla aquí también, que estamos maravillados de todo lo que él está diciendo, es el hijo de José. ¿No es este el hijo del carpintero? De aquí del pueblo, que lo conocemos todos. O sea, lo encasillan y le ponen un valor. Jesús ya había sido valorado por lo que le rodeaba. El hombre, la sociedad, las personas, todos esperan de nosotros, todos esperan de ti algo. Todos esperamos algo de cada uno de nosotros. Entonces, ese algo, ese valor de cada uno de nosotros, ¿en qué está basado? ¿Está basado en posición? ¿Está basado en descendencia? ¿Está basado en los estudios que tienes? ¿Está basado en la economía que uno puede tener? ¿Está basado en la fama? ¿Está basado en el conocimiento? En todas estas cosas son en las que el hombre se basa para catalogar a cada uno de nosotros. Unos por quien somos, como le pasó a Jesús, si este es el hijo del carpintero. Otros por la economía, otros por el renombre, la fama. Cada uno tenemos, digamos, un valor. Dile que tienes a tu lado, ese es el valor del hombre. Ese es el valor que el hombre nos da a nosotros. Es lo que en apariencia uno quiere aparentar o uno se esfuerza por destacar, porque uno se esfuerza en una carrera, uno se esfuerza por labrarse un futuro, uno se esfuerza por tener una economía. Entonces, muchos son reconocidos por lo que hacen. Entonces, aparentemente la fama de lo que Jesús hacía arranca en el verso 14 de donde hemos leído, porque él dice la Escritura, verso 14 del capítulo 4, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea, Jesús empezó a crearse una fama, no solamente de donde él era nativo, sino de las aldeas de alrededor. Él empezó a cobrar una fama, empezó a tener un valor. Ahora, poniendo esto al punto de vista de cómo nos ven a nosotros, lo que te rodea a ti es lo que te marca y lo que te da valor. El entorno que te rodea es el valor que tú estás poniendo en tu vida. Lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú desarrollas, automáticamente estamos poniéndole un valor a cada uno. Jesús no se dejó valorar por lo que le rodeaba. Eso es lo interesante. Él se puso el valor. Mira al que tienes a tu lado y dile, Jesús se puso el valor. Jesús se puso el valor. ¿Por qué digo esto? Porque él se levanta, le dan el rollo
para leer en toda la sinagoga, en el centro, ahí estaba él hablando la palabra que estaba en la escritura en Isaías. ¿Y qué es lo que él dice? Él se apropia de esa palabra y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y automáticamente él no estima en que fuera el hijo del carpintero, que sí que lo era, sino que él se valora desde el punto de vista de que el Espíritu de Jehová está sobre él, como diciendo, es un privilegio el que yo diga aquí, para mí es un privilegio el que yo diga aquí que el Espíritu de Dios está sobre mí. O sea, él se valoró en base a cómo Dios nos valora. Él no se valoró en base a lo que la sociedad pensaba quién él era. Él era el hijo del carpintero. No. Él se valoró en base a lo que Dios dice que él es. Y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. O sea, le puso el máximo de valor a su vida que una persona le puede poner, que el Espíritu Santo esté sobre ti. Es el máximo de valor que un cristiano puede tener. Él dice, está sobre mí porque me ha ungido. Él constataba en su vida que sentía la presencia del Espíritu Santo. Él no iba diciendo simplemente, no, es que el Espíritu de Dios está sobre mí. No, es que doy por hecho y siento que estoy ungido de parte de Dios. Entonces, esto es interesante. Él decía, porque está en mí, porque me rodea a diario, porque lo siento, porque me ha sido dado. Qué mayor privilegio que salga de nuestra boca constantemente que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros y que nos ha ungido para lo que Él decida que tengamos que hacer, pero sentir que estamos ungidos por Él. Eso es interesante. Jesús valoró su persona basándose en cómo se sentía Él por el Espíritu Santo, lo que estaba haciendo Él en su interior, en su vida, en sí mismo. Entonces, Él puso un precio y verdaderamente es incalculable. A veces no entendemos o no nos paramos a analizar la importancia que tiene el que nosotros veamos o sintamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Es un valor incalculable que a veces no lo relacionamos. Él decía, es que me siento esa unción. Dice, porque Jehová me ha ungido. Toca que tienes a tu lado y dile, la unción de Dios es lo que te da el valor. O sea, el hombre te va a poner un precio, te va a poner un valor, te va a poner en un estandarte, te va a poner en un nivel, en una altura. La sociedad, vivimos en una sociedad donde eso es algo que se demanda. Que tengas una buena carrera, que tengas una buena economía, que tengas una buena conducta en la sociedad, que aportes a la sociedad. Todo eso está bien, está perfecto. Pero aún está mejor que entendamos que lo que nos da un valor incalculable es que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, que more en nosotros. Entonces, la gente espera de nosotros que hagamos lo que ellos dicen. Y esto es un peligro. La gente está esperando que nosotros hagamos lo que ellos dicen. Él les dijo, porque vemos en el verso 23, y seguimos hablando sobre el capítulo 4 de Lucas, en el verso 23 hay algo interesante que Jesús nos quiere hacer ver. Él dice que Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra, con tu gente, haz también lo mismo. O sea, estaba claro que a Jesús ya se le había puesto un valor, un precio, se le había dicho que a través de lo que él estaba haciendo, ya se le estaba intentando decir lo que tenía que hacer. Y dice la Escritura, él sabía lo que pensaban ellos y les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Como diciendo,
eres un sanador, estás sanando en distintas partes, estás haciendo esos milagros, sigue con esa tarea. O sea, a pocos le estaban diciendo, si eres un buen médico, si eres un buen sanador, ¿por qué no te quedas en eso? Y tu vida sea una vida de sanar a la gente. O sea, estaban intentando ponerlo donde ellos querían ver a Jesús. Y él se adelanta y le dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí. Ahora él coge el 24 y le dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, él sabía lo que ellos buscaban. Él sabía que querían tildarlo, querían encasillarlo en una cosa, y que él, imagínate que él hubiera decidido ser médico, un buen médico, por supuesto iba a ser un buen médico, pero eso era la función a la que él vino, ¿no? Cuando él viene y se presenta en la sinagoga, él le dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido, me ha capacitado, y él empieza a decir a qué ha venido. Me ha llamado a hacer esto, a sanar a los enfermos, a libertar a los presos. Él venía con una misión, venía con un propósito de parte de Dios. Entonces, él no se iba a vender ni porque le dieran lo mejor del mundo. Él ya venía con el valor añadido de lo que Dios pensaba y decía de él. Entonces, si Jesús hubiera hecho caso a lo que la sociedad le demandaba, hubiera sido un buen médico, por supuesto. Ahí se hubiera quedado. Sé médico. Él mismo no sé si fue a modo de broma, a modo de hacerle ver qué pensaba, que él sabía lo que pensaban ellos. Él le dijo, vosotros estáis pensando en esto. Médico, dedícate a esto, dedícate a sanar y olvida el resto de las cosas. Entonces, él venía con un reconocimiento y él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía a lo que lo había llamado Dios. Detalla esa lista que vemos en versos 18 y 19. Y también vemos algo interesante en el verso 21. Él dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como diciendo, la unción que a mí me capacita, la unción que te estoy hablando que tengo, ya se está cumpliendo. Estáis ya oyendo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque él no venía por su propia cuenta, él venía en respuesta a lo que Dios había dicho, la salvación de toda la humanidad, de todo aquel que quiera ser salvo, dice la Escritura, de todo aquel que le obedezca, de todo aquel que crea en él y que por fe clame a él, le busque, le pida perdón por sus pecados. Todos y cada uno de los que nosotros hemos venido a él, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, lo hemos reconocido como nuestro Señor y Rey, y estamos a expensas de lo que él diga, y hacemos lo que él dice, o al menos pretendemos hacer su voluntad. Estamos en el proceso de aprender y valorar lo que él quiere que valoremos, y desechemos de nuestras vidas lo que él quiere que desechemos. Pero estamos en ese caminar, en esa actitud de querer aprender de Jesús. Amén. Entonces él lo que practicaba, lo que decía, lo practicaba, lo vivía. Entonces dile que tienes a tu lado, necesitamos que nos rodee a diario esa unción del Espíritu Santo. O sea, ¿sabes qué está pasando hoy día en el ambiente cristiano? Que estamos dejando de lado las manifestaciones del Espíritu Santo, estamos dejando de lado y pensamos que no son necesarias, pensamos que con nuestra actitud de fe, de constancia, de asistir a las iglesias, de comportarnos como verdaderamente dice la palabra de Dios, creemos que es suficiente. Pero no es suficiente. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová tiene que estar sobre nosotros. Porque es el que nos capacita y el que nos da el valor que realmente Dios dice que tenemos. O sea, porque el hombre te va a mirar y te va a valorar, te va a catalogar de una cosa. Pero Dios te valora, te infravalora, porque sabe que eres más que lo que el hombre dice que eres. O sea, nosotros no dejamos de ser personas, no dejamos de equivocarnos,
no dejamos de cometer errores. Y hay una enseñanza en 1 Samuel capítulo 16, donde Samuel, Dios le ordena, porque el tiempo de Saúl había pasado, y le dice, tienes que ir a ungir. Y aquí nos damos cuenta la importancia de la unción, de ser ungido de parte de Dios. Dice, tienes que ir a ungir al nuevo rey que yo voy a decir quién es. Y quiero que vayas a la casa de Isaí, porque en la casa de Isaí está el nuevo rey que yo voy a tomar para el pueblo de Israel. Y allí que se presenta, Samuel habla con Isaí, le dice que se preparen para el sacrificio, preparan todas las cosas, y al primero que ve, ¿a quién es? El primero que Samuel ve es a Eliab, el primogénito de la casa del papá de Isaí, de David, de la casa de Isaí. Y cuando él lo ve y ve la presencia, ve el semblante de la persona, dice, sin duda este es el rey que Dios tiene determinado para el pueblo de Israel. Y automáticamente la frase se queda ahí, porque es tremendo. 1 Samuel 16, vamos a la escritura. Es tremendo cómo Dios para a Samuel, porque Samuel estaba valorando, estaba poniéndole el precio al rey conforme él lo veía. Y ya te he dicho antes que a veces nos equivocamos, todos nos equivocamos. Y a veces pretendemos una cosa y no es lo que Dios quiere. Y dice la palabra, en el verso 7, que Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, no mires su semblante, no mires su nivel académico, no mires su posición económica, no mires su renombre por fama porque sale mucho en el YouTube, porque tiene audiencia. O sea, no nos miremos por estas cosas a la gente. Dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Qué interesante la manera en que tiene Dios de procesar nuestras vidas. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? Jehová mira el corazón. Oye, escucha esto. Entonces, ¿qué es lo primero que tuvo que hacer Samuel? Reprogramar su manera de valorar. Escúchame bien. Porque Dios se lo dijo. No. Estás aplicando un mal filtro. Es como cuando Pablo dice que en recursos humanos, pues una de las funciones es filtrar todos los expedientes de la gente que quiere un puesto de trabajo, y él tiene que ir filtrando y ver cuál es la mejor persona para el puesto de trabajo. Eso es parte del trabajo de recursos humanos en una empresa. Y aquí vemos a Samuel como el profeta de Dios que tiene que reprogramar su manera de adjudicar el reinado a una persona y decir, no. Dios le dice, no, Samuel, no es la apariencia. Porque yo mido, valoro desde el corazón. Aleluya. O sea, a Dios le importa que tú estés gordito, que tú estés delgadito, que tú seas alto, que tú seas rico, que tú seas pobre. No le importa nada de eso. El más hermoso y el más feo, ¿cuál va a triunfar? O triunfarán los dos, los que tengan un corazón conforme a la voluntad de Dios. Porque Él analiza el corazón de las personas. Entonces, vemos que Samuel tuvo que cambiar el método. Entonces, cuando él empieza a aplicar el método de Dios, empiezan a pasar todos los hijos de Isaí por delante de él. Este no es, este tampoco, este tampoco. Y pasaron 7 hijos de Isaí. Ahora, hay algo interesante en esto, porque cuando la unción de Dios está sobre ti, cuando tú te crees a pies puntillas, como se suele decir, la verdad de Dios, y Dios te ha dicho, voy a ungir rey para Israel en la casa de Isaí, las cosas de Dios se cumplen sí o sí. Y llega el último, escúchame, llega el último de la casa de Isaí. Y llega un momento que el profeta diciendo, descartando a todos los que habían pasado,
Llega un momento que se encara con Isaí, con el papá de David, y le dice, ¿que no tienen más hijos? Porque aquí hay algo que no me cuadra. Dios me ha dicho que de aquí sale un rey. Dios me ha dicho que de tu casa, yo he venido a tu casa a ungir a una persona porque Dios me lo ha dicho. Y yo creo a Dios. Es que no hay más hijos. Eso es lo que Samuel le dice a Isaí, que no tienen más hijos. Y ahora lo tremendo de esta historia. Dice, sí, me queda uno. El que cuida el rebaño. O sea, el pastor de las ovejas. Para su padre no contaba. El pastorcito de las ovejas no tenía ni precio. Porque no había sido convocado a la reunión. Cuando el profeta Samuel llama a Isaí y le dice, prepara tu familia, purifíquense, hagan las cosas que tienen que hacer, porque tienen que estar delante de Dios bien. Porque vamos a hacer algo importante, vamos a ungir al rey. Y con él no contaron con David. Cuando Samuel entiende esto y dice, no, yo de aquí no me voy hasta que no vea a todos tus hijos aquí delante. Y hicieron llamar a David. Y cuando él ve a David dice, Dios le dice, este es por lo que tú has venido. Porque este es un hijo conforme al corazón que yo quiero que tengan. El más pequeño, el más débil, dice que era el más bellosico, el más hermosito, el más jovencito. Y allí lo tenían. El que cuidaba de las ovejitas, de la familia. El que cuando había tormenta se tenía que refugiar como él pudiera. El que cuando venía un oso tenía que pelear, porque él decía en su corazón, tu oso no te va a llevar las ovejas de mi papá. Y se enfrentaba a osos, a leones. Exponía su vida, porque tenía unos principios dentro de él de defender lo que le habían otorgado que tenía que cuidar. Es importante que veamos lo que Dios te ha puesto a cuidar. Amén. Porque Dios, en esa sencillez que Él trabaja, no nos pide grandes eventos, pero sí que quiere que en lo poco que nos ponga, que seamos fieles, que cuidemos, que protejamos. Eso es interesante que lo veamos. Y es necesario. Porque para el padre de David, para Isaí, el que cuida las ovejas no tenía valor. ¿Cómo se sentiría David? Cada mañana que se levantara, que el papá bendijera, capacitara, le diera una palmadita a los hijos, como hacemos cuando nos vamos de casa, a nuestros hijos le damos un beso. Que Dios te bendiga, que pase un buen día. Y David estaba allá con las ovejas. ¿Cuántas veces no se sentaría él? ¿Por qué? ¿Por qué de lo tremendo de los salmos que David escribía? Porque el único refugio lo encontraba en Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Él me cuida, Él me sustenta. Todo lo que él hablaba con Dios, él lo escribía. Porque lo sentía, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y él lo sentía. Entonces, ¿por qué te extrañas que el mundo que te rodea te desprecie? ¿Por qué te extrañas que la gente que tú crees que te tiene que valorar de una manera, te valora de una manera pésima? ¿Por qué te extrañas? Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Si nos sentimos mal, tenemos un problema. Es que no sentimos la presencia del Espíritu de Jehová que está sobre nosotros. Es que no estamos sintiendo que quien nos valora realmente, como somos valorados, que es Dios, no lo estamos viendo por ningún lado. Porque cuando nosotros nos sentimos mal y empezamos a quejarnos a Dios de las cosas, es que no estamos valorando que Dios nos tiene en alta estima, de que Dios nos ama, de que Dios nos cuida, de que Dios nos protege. ¿Por qué crees que Dios te llamó? Porque vio tu corazón.
Porque llegó un día donde cuando Él te llamó y tú le dijiste sí, Él dijo de ti, este es un corazón moldeable. Este es un corazón que aunque lo he encontrado como un corazón de piedra, yo lo voy a transformar en un corazón de carne. Y Él está en ese proceso con cada uno de nosotros. Él está moldeando con paciencia, moldeando nuestros corazones. Porque ha visto en nosotros un valor. Un valor que a menudo lo que nos rodean y lo que nos rodea quiere hacernos ver que no somos de valor. Porque eso es lo que muchas veces el enemigo viene a decirte. El enemigo sabe que tú eres de valor para Dios. Pero también sabe cómo amedrentar nuestras vidas. Y está como león rugiente buscando el cómo devorar tu fe, el cómo menguar lo que tú crees que tú vales. Dice la Escritura en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Todos sabemos parte de esta historia porque la hemos leído muchas veces. Juan capítulo 1, 45 y 46. Creo que está ahí, a ver. Juan capítulo 1, 45 y 46 dice la palabra: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, ¿el hijo de quién? De José. El hijo de José el carpintero. Escucha. Hemos hallado, primero dice, que es de quien habla en el libro de la ley que escribió Moisés. O sea, le da un valor incalculable porque Moisés habló de él como el Mesías. Pero luego hace un contraste y para hacer reseña de quién era, dice, sí, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, ¿qué es lo que dice Natanael? Fíjate la respuesta de Natanael, verso 46. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, ¿a poco Natanael ya le había dicho? Poco valor, lo que tú me estás diciendo. ¿Quién es la persona esa? Poco valor. Nada de valor. Jesús, el hijo del carpintero. ¿Y qué me quieres decir con eso? O sea, aquí vemos un contraste. ¿Por qué un contraste? Porque Felipe ya conocía a Jesús. Felipe ya sintió la presencia del Espíritu Santo cuando Jesús se le acercó y habló con él y le dijo sígueme y le siguió sin dudar. Ahora, Felipe encuentra a Natanael y con esa ilusión con que tú a veces vas a hablarle a la gente de Cristo, automáticamente eres rechazado. ¿Dónde va? Jesús. ¿Pero quién es ese? Si es un hijo del carpintero, eso no tiene valor para mí. Y Natanael le hace esta cuestión a Felipe. Le dice, ¿y quién es Jesús? Ahora, ¿de qué manera a veces actúa el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, el poder de las acciones, cuando lo que tú no puedes expresar ni explicar, simplemente, yo me imagino esta escena, Felipe cogiendo a Natanael del brazo y dice, ven y ven. Ven, que vas a verlo tú. O sea, ya no va a ser lo que yo te diga. Porque quizás yo no te lo sé expresar bien. Pero el Espíritu Santo, a través de Jesús, te lo va a hacer ver. Así es. Dice que cuando, verso 46, le dice Felipe, ven y ve, dice 47, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, ¿cómo vio Jesús a Natanael? O sea, le dio un valor positivo, le dio un buen valor, dijo de él cosas buenas, aquí un verdadero israelita. O sea, Jesús nunca va a decir mal de ti, nunca va a decir algo que tú te hagas sentirte menospreciado o devalorado. Él no actúa de esa manera, él sale a tu encuentro y te habla palabras que te van a decir, te van a hablar de verdad y te van a valorar. Siempre Él va valorando, aunque lo que te rodee está con la intención. Y aquí estaban hablando entre hermanos, que a veces nosotros mismos nos dañamos a nosotros
porque menospreciamos nuestras acciones y nuestras actitudes. Sin embargo, él automáticamente le dice, ahí viene un buen judío, ahí viene una buena persona, ahí viene un hombre que es verdadero, que dice cosas, que dice verdades. O sea, ¿cuál era el concepto que Natanael tenía de Jesús? Estaba diciendo una verdad, que era el hijo de José, pero el ambiente que rodeaba la zona donde vivía Jesús era un ambiente pobre, y decían, pues es el carpintero del pueblo, no hay nada de grande en eso. O sea, nosotros somos los que estamos, o sea, no estamos, los que tenemos la autoridad en nuestras vidas para primero valorarnos nosotros mismos. No permitas que la gente ponga un precio de ti que tú no te mereces. No lo permitas. O sea, nosotros somos, como dijo Jesús, el Espíritu de Jehová está sobre mí. O sea, yo no, en poco le estaba diciendo, van a surgir cosas, vais a hablar cosas, pero ya te digo de antemano que no me voy a dejar llevar ni arrastrar por cualquier pensamiento vuestro, porque yo sé quién soy. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y cuando llega Natanael y le dice a Jesús estas cosas, dice el verso 48, ahí es donde impactó las palabras de Jesús sobre Natanael. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en él. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Quién sabes tú quién soy yo? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, escúchame, Natanael. Yo no sé dónde estaba Natanael sentado. Dice la Escritura que él estaba ahí sentado, debajo de una higuera. Dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. O sea, Natanael estaba en un lugar donde solo él sabía que estaba. Nadie lo estaba viendo. Pero el Espíritu Santo, que ve todas las cosas, del cual Jesús estaba diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, fue el que le dijo lo que tenía que decirle a Natanael. Antes de que Felipe fuera a buscarte, yo ya te había visto. Entonces cuando él se le abre la luz, se le abre el entendimiento, porque está siendo tocado por el Espíritu Santo, le dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente, porque nadie te podía haber dicho dónde yo estaba, porque solo yo lo sabía. Y yo te digo esta mañana, si Dios te llamó, si Dios te tocó para cambiar tu vida, ¿acaso no sabía Jesús dónde tú estabas? ¿Acaso no sabía Jesús en la condición en que nosotros estábamos antes de conocerle a Él? ¿Le importó? No. No le importó. Entonces somos aptos. Todo aquel que se acerca a Jesús, todo aquel que le pide, todo aquel que clama a Él, Dios no lo rechaza. Dios lo llamó porque vio su corazón. Y Dios te llama a ti porque vio tu corazón. Vio un David, vio una Esther, vio un corazón como el de Ruth, vio un corazón como el de Eliseo, vio algo en nosotros que dijo, voy a trabajar en él porque lo voy a cambiar. No es que todos fuéramos buenos, no hay bueno ninguno, dice la Escritura. Pero cuando nosotros buscamos tener un corazón moldeable por Dios y para Dios, Dios lo cambia. Amén. Dios lo cambia. Y la gente que te conocía en un pasado te verá diferente. Y a lo mejor no le va a gustar, porque ya no eres de los suyos, de los que piensan como esta sociedad piensa. Pero ahora, ahí es donde tú tienes que ver el nivel y las formas que tienes de valorar tu vida. ¿Quieres agradar a la gente? Pues deja que ellos te valoren y que te pongan precio. ¿Quieres agradar a Dios? Pues ponte en el lugar y en la posición donde Dios te dice que tienes que estar. Así de fácil. Entonces Natanael lo valoró. Primero por de dónde era Jesús, de Nazaret. De allí no puede salir nada bueno. Pero cuando la unción de Dios lo tocó, cuando el Espíritu Santo lo tocó, cuando le hizo entender las palabras que Jesús estaba diciéndole, automáticamente él en ese momento ya no era Natanael, la vieja persona. Entonces así opera el Espíritu Santo. Él nos guía toda la verdad. ¿Cuánto lo creen? Pues vamos a acercarnos a Él, vamos a buscar a aquel que se chiva hablando verdad. O sea, nunca te va a engañar.
Nunca te va a mentir. Él dice la Escritura que nos va a guiar a toda la verdad. Entonces Dios te quiere usar. ¿Cuánto lo creen? Natanael no lo veía, pero Jesús se lo hizo ver. Entonces, desde que uno se presenta como hijo de Dios, desde que uno se presenta a la sociedad en la que está envuelto como hijo de Dios, tú automáticamente te estás dando un valor incalculable. Ahora, el enemigo lo sabe, lo hemos dicho antes, y el enemigo se va a entretener en mantener una información para devalorar tu vida como creyente. Restarle valor a lo que tú eres. Dice la Escritura que Jesús comenzó su ministerio, como hemos leído en Lucas 4:14. Entonces, el primer valor que a él le dan es un valor a nivel local, como diciendo, bueno, este es de Nazaret, como diciendo, aquí hay poca cosa. Es como hoy se habla, por ejemplo, y está mal hablado, pero por lo que está pasando en algunos países, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha muerte, donde hay mucha droga, ¿qué catálogo tiene esos lugares? Es un valor bajo, un valor muy bajo. Pero vamos a ser sabios. Nosotros como creyentes no podemos valorar a las personas de donde son, por lo que son y de dónde vienen. No los podemos valorar por eso. Tenemos que valorarlos como Dios los valora. ¿O acaso tengo yo culpa de que alguien venga huyendo de los asesinatos, de la droga, del alcohol, de la prostitución? ¿Que soy yo mejor persona porque yo no he vivido esos ambientes? ¿Estoy equivocado? Porque cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios y empiezas a ver dónde Dios encasilla los pecados, para Él no hay nivel de pecado. Para Él pecado es todo lo que transgrede la línea que Él ha establecido. Sea un pecado que aparentemente nosotros como seres humanos lo hemos catalogado como muy malo, como cualquier pecado de mentirijilla que tú puedas decir. Él lo tiene catalogado. La mentira la tiene puesta al lado de muchos grandes pecados, porque no deja de ser pecado. ¿Lo estamos entendiendo? Gloria sea el nombre del Señor. Hay algo interesante que quiero que leamos. Bueno, te lo voy a leer yo. La Escritura dice que en Mateo 11, verso 12, Jesús, hablando sobre ciertas cosas, llega un momento donde dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Cuando tú vas a la palabra violencia, la sociedad la ha encasillado en un lugar y Dios la encasilla en otro. En términos de cotidianos, de lo que nosotros entendemos por violencia, es algo dañino. O sea, la gente que actúa con violencia, por ejemplo. Ahora, cuando tú vas a la palabra y buscas el origen de la palabra, esta palabra violento sale de biastes. Biastes significa esforzado, vigoroso, fuerza, valentía. O sea, es completamente diferente. Cuando Dios se le presenta a Gedeón, lo primero que le dice, o sea, lo primero que hace es hacer una valoración de la persona. Y le dice, varón esforzado. Ahora el trasfondo la historia de Gedeón de ese momento es que estaban viviendo, escondiendo los alimentos y con temor de los enemigos y escondían los alimentos y todo lo que cultivaban por temor a que se los quitaran o se los destruyeran. Sin embargo, Dios le dice a Gedeón, tú no eres lo que estás viviendo. Tú eres un varón esforzado. Y él lo llama así. Le pone el nombre que realmente tiene Gedeón.
varón esforzado. Fuerza. Cuando Dios presenta a Josué, dice la palabra, que le hace ver dos cosas que tiene que practicar a diario. Le dice, Moisés ya no está. Ahora eres tú, Josué, quien vas a dirigir a mi pueblo. Y le dice dos cosas. Esfuérzate y sé valiente. Viastes. Esfuérzate, sé valiente. Las cosas no van a ser fáciles. Pero lo primero que le dice él, como le dijo a Elías cuando fue a Samuel, cuando fue a casa de Isaí. Yo voy a preparar un rey que tiene que salir de esta casa. Y a Josué Dios le dice, no tengas temor. Todos los días de tu vida yo voy a estar a tu lado, te voy a acompañar de día y de noche. No vas a tener necesidad de preocupación de tu enemigo, porque yo voy a estar defendiéndote todos los días de tu vida. Entonces, esa es la carta de presentación de Dios a Josué. Y luego le dice, esfuérzate y sé valiente, porque lo vas a cumplir todo. O sea, ¿qué te está diciendo Dios? Primero te está diciendo que Él está todos los días de tu vida, porque dice la Escritura que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿de qué estamos temiendo para hacer cualquier cosa para Dios? Dice la Escritura que Jesús, hablando, ya estamos terminando, no quiero alargarlo, donde estamos leyendo en Lucas, dice las palabras, en Lucas capítulo 4, Jesús hablando de todas las cosas, hace referencia en el verso 25, Lucas 4:25, hace referencia a una viuda en los tiempos de Elías. Dice la palabra que Dios le dice a Elías, ora por esto, porque vengo, o sea, Dios advirtiendo al pueblo por causa de desobediencia, y le dice a Elías, ora por esto, porque viene una sequía, viene una grande hambre. Y Elías ora, y dice la Escritura que durante 3 años y medio dejó de llover, dejó de caer agua, dejó los cultivos se secaron, todo se estropeó, la economía cayó. ¿Qué está pasando hoy día? O sea, son señales que la gente no lo quiere relacionar con dolores de parto, con las advertencias que Dios nos está diciendo a la humanidad para que volvamos nuestros rostros a Él. O sea, no lo queremos relacionar con Dios, no lo relaciones. Pero aquel que busca dirección de Dios tiene que ser un hombre y una mujer temerosos de ver que Dios está haciendo cosas para llamar la atención a esta humanidad. Y dice la Escritura que en los tiempos de Elías dejarían de haber viudas, pero solo hubo una viuda, dice Jesús, solo nombra a esta mujer, a la viuda de Sarepta. Y cuando tú vas a leer la Escritura o vas a buscar libros paralelos de dónde está situado Sarepta, Sarepta de Sidón, resulta que Sidón es el lugar de donde salió la costumbre de adoración a Baal. Es el lugar donde desobedecieron y desobedecieron y desobedecieron a Dios. Es el lugar de donde nació Jezabel. O sea, era un área, digámoslo así, idólatra. Y resulta que Dios se complace en visitar la vida de esa viuda. Una viuda que no conocía a Dios, porque cuando ella habla con Elías, ¿qué le dice? ¿Sabe Jehová tu Dios que no tengo agua, que ya no me queda aceite, que no me queda harina para poder amasar, que lo poco que me queda es esto, que lo pensaba cocer, y que cuando mi hijo y yo nos lo hubiéramos comido, entraríamos en un reposo para dejarnos morir, dice la Escritura, porque sabíamos que venía el fin. Y qué poderoso es que Dios le dice a Elías, cuando pasa la etapa de que los cuervos son los que alimentan a Elías, dice, no, ahora te vas a ir a la ciudad que yo te diga, al lugar que yo te digo, porque allí, dice, he dado órdenes a una viuda, a esta mujer, le he dado órdenes. Dios le había dado órdenes a la viuda. ¿Qué le mandó? Una paloma mensajera.
El poder del Espíritu Santo trabajando en las personas, sean convertidos o sean inconversos. Porque para Dios no hay inconvenientes. Dios ya estaba tratando con esa mujer, y cuando esa mujer se encuentra a la entrada de la ciudad, se encuentra con Elías, y Elías le dice, tráeme agua. La mujer va y le trae agua. Llega luego y le dice, ahora me traes alimento, me traes pan que yo pueda comer. Y la mujer le da el pan, pero dice, mira, me queda esto solo. Y después de que lo cociera, yo ya estaba dispuesta con mi hijo a llevarnos, a sentarnos en un rincón de la casa, con la disposición de dejarnos morir, porque ya no tenemos más. Y él le dice, tú obedece, no tengas temor, le dice, y tú obedece, lo primero atiéndeme a mí. O sea, ¿qué representa Elías para esa mujer? Representa la unción que entra en su casa. Representa el cambio que Dios trae para su casa. Y, Dios está dispuesto a entrar en tu casa, a entrar en tu vida. Él solo te está diciendo lo que Elías le dijo a la mujer. Tú obedeces, atiéndeme a mí primero. Atendamos a la unción. Atendamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da el valor. Esa mujer estaba devalorada por ella misma. Había tenido ya la pretensión de morir. Sin embargo, dice la Escritura que ella fue la que sustentó al profeta, y que todo le salió bien, y que fue en prosperidad, y que cambió su vida, y que decidió servir a Jehová. Y encuentras a Jesús en los tiempos de Jesús hablando de ella. Habrá veces que nos sintamos así. Quizás muchas veces nosotros desconocemos la vida de las gentes, pero en realidad hay mucha gente como la viuda de Sarepta, gente que se está dejando en vida morir, espiritualmente hablando. Pero Dios es el que da las órdenes. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como las que son. Así de fácil. Llamó a sustentar a esta mujer, a la viuda, llamó a sustentar a Elías. Estamos terminando ya el mensaje. El mensaje de esta mañana es fácil. Mira, el título que le he puesto: aprende a valorarte. Tenemos que aprender a valorarnos, porque la sociedad y el ambiente que nos rodea nos quieren poner un precio, pero Dios nos ha puesto otro muy diferente. ¿Cuántos lo creen? Pablo él mismo dijo de sí mismo, todas las cosas que estimo de valor, todas las cosas importantes en mi vida, ahora las tengo catalogadas como basura. Por amor a Cristo, por amor a lo que Dios me ha dado nuevo, por lo nuevo que estoy viviendo. Dice la palabra que cuando Eliseo fue llamado, él tenía un nombre: Eliseo, hijo de Safat. Mira, Eliseo tenía una posición social, Eliseo tenía una hacienda, tenía una economía, trabajaba con 12 bueyes. O sea, era algo que tenía posición, tenía un valor. ¿Y qué es lo que él hace? Él coge todo lo que la sociedad decía de valor de él, y le dice a Elías: permíteme que me despida y te sigo. ¿Por qué le pasó esto a Eliseo? Porque dice la palabra que cuando él fue llamado, en el llamamiento a Eliseo, dice que Elías le dejó caer el ¿qué? El manto, la capa sobre él, la unción sobre él. Él vio en la unción lo que no había visto a lo largo de su vida. ¿Amén? Ponte en pie, vamos a terminar. Hay dos cosas que Eliseo hizo y que fueron muy interesantes. Dice que él se despidió de todo lo que representaba su vida. Se despidió de sus padres, sacrificó sus mejores bueyes, hizo una fiesta, y dice la Escritura que con el arado, o sea, con lo que acostumbraba él a trabajar, él hizo la leña, hizo el fuego para hacer ese sacrificio. Valora lo que Dios está diciendo que valores, y quema, hace el sacrificio de quemar lo que Dios no quiere en tu vida. Amén. Recuerda a Eliseo, él ansiaba tener una unción, la unción de Elías. ¿Y qué es lo que hizo él? Él no se apartó de Elías hasta que recogió esa unción. Y es más, él pidió una doble unción y la obtuvo. Amén.
Gloria sea el nombre de Jesús. Padre amado, te damos las gracias por este tiempo, por esta palabra. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Te damos las gracias porque un día tocaste nuestras vidas. Porque un día, Señor, viste en nosotros valor. Señor, permítenos experimentar lo que tú dices que somos. Ayúdanos a poder alcanzar esa unión, esa conexión a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que el Espíritu Santo nos rodee, que el Espíritu Santo nos visite. Que sea el Espíritu Santo quien nos unja y nos capacite para hacer la labor y atender las necesidades tal y como tú quieres que las atendamos. Que nos ayude a valorarnos como tú nos has valorado. Y que sepamos y seamos sabios para desechar todo lo que la sociedad está pretendiendo que nosotros veamos. Te damos toda la gloria, todas las gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor os bendiga.